En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, dos embalses están conectados eh, mediante tres tuberías en serie de hierro fundido limpias, y tenemos la longitud del primer tramo, que son 300 metros, la del segundo tramo, que son 200 milímetros, la del tercer tramo, que son 360 milímetros, perdón, metros, y el diámetro de 300 milímetros, la longitud de 1200 metros y el diámetro de 450 milímetros, y un gasto de 0.1 metros cúbicos por segundo de agua a 20 grados centígrados. Determinar la diferencia de elevaciones entre los dos embalses. Este ejercicio ya lo resolvimos en un video anterior, pero ahora lo vamos a resolver mediante el método de longitudes equivalentes. Entonces, en el video anterior habíamos llegado hasta aquí. Es precisamente la parte del resultado del video anterior, donde habíamos utilizado este procedimiento. Habíamos calculado las velocidades, las cargas de velocidades, los números de Reynolds, las rugosidades, F, las pérdidas por fricción de cada uno de los tramos, las pérdidas locales de cada uno de los accesorios que tenemos, y finalmente habíamos calculado H con esta ecuación. Sí, H con esta ecuación, y tenemos que es de 20.46. Ahora se nos pide que resolvamos este mismo ejercicio, pero utilizando el método de longitudes equivalentes. Entonces, lo que vamos a buscar es precisamente las longitudes equivalentes que nos generen las mismas pérdidas que nos están generando tanto estos accesorios como estos tramos. Voy a, voy a tomar las características del tramo 1 como fijas, es decir, todo lo voy a convertir a un sistema equivalente de 20 centímetros, es decir, de 0.20 metros. Entonces, lo primero que estamos haciendo es aquí transformar, bueno, en el caso del primer tramo, pues lo dejamos así, son 300 metros con un diámetro de 20 centímetros. Y en el segundo tramo tenemos un diámetro de 30 centímetros. ¿Qué longitud requiero para generar la misma pérdida? Entonces vamos a partir de lo siguiente. Voy a tomar aquí esta ecuación. ¿Dónde está? Aquí está. Lo vamos a poner acá para visualizarlo mejor. Entonces, yo ya tengo la pérdida. Tengo la pérdida por fricción, que es precisamente la del tramo 2, que es de 2.43. Entonces, lo que voy a buscar es una longitud una longitud de tubo de este diámetro que me genera la misma pérdida. Entonces, para mí este dato ya va a ser fijo, 2.43. Entonces de aquí voy a despejar la longitud y me queda esta ecuación. Entonces la longitud equivalente es igual a las pérdidas por el diámetro equivalente, que en este caso es de 20 centímetros, por F equivalente, que es la de 0.021, por la carga de velocidades equivalente, que vendrían siendo esta. Entonces ese cálculo lo hacemos aquí, precisamente esta operación, y aquí lo tenemos, ¿sí? Ahí está. Entonces es la pérdida por el diámetro entre F y por la carga de velocidades. Y lo que requiero es un tramo de tubo de ese diámetro de 20 centímetros de 43.93 para generar la misma pérdida. Entonces he encontrado una longitud que me genere la misma pérdida de 2.43. Hago el mismo procedimiento para el caso del tramo 3, ¿sí? Entonces, de nuevo otra vez, pues aquí cambiamos las pérdidas, que en este caso son de 0.93, y hacemos la operación y tenemos que requerimos una longitud de 16.73 metros. Entonces he encontrado las longitudes equivalentes para sustituir estos diámetros y solamente tener un sistema que sea de un diámetro de 20 centímetros. Si observamos aquí, fui haciéndolos por partes, o sea, fui tomando primero para el tramo 2 y luego para el tramo 3, dejando fijo el tramo 1. Pero este mismo procedimiento lo puedo utilizar para calcular esta longitud, la longitud total equivalente de los tres tramos. Puedo utilizar esta ecuación.
Entonces, esta ecuación, si no mal recuerdo, aquí la cargué. No, está acá. Y la cargamos, que es la longitud del primer tramo más la longitud del siguiente tramo, ¿sí? Que en este caso este, vendrían siendo la longitud del siguiente tramo, que vendría siendo 360, ¿sí? Por la relación de diámetros. El diámetro 1 es de 20 centímetros y este sería la de 30 centímetros, todo eso elevado a la quinta, por F en este caso es 0.020 dividido entre 0.021. Y tengo la del primer tramo más la del siguiente tramo, o sea, hago esta sumatoria y observamos que llegamos a este resultado. Y este es el resultado de sumar la longitud del primer tramo, la del segundo y la del tercero. Entonces estamos observando que llegamos prácticamente con el mismo procedimiento. Esta ecuación es válida y la podemos utilizar. Entonces, bueno, ya he transformado esos dos tramos que tengo de diámetro de 30 centímetros y 45 a un solo tramo de 20 centímetros. Bueno, ahora voy a trabajar precisamente con las pérdidas locales. Entonces voy a tener aquí la de entrada, la de ampliación del primer tramo, la de la ampliación del segundo tramo y la de salida. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Pues es un procedimiento similar. Tengo que la pérdida, a ver, aquí tengo la cuestión aquí está. Sí, primero esta y luego esta. Entonces tenemos que la pérdida local, voy a encontrar una longitud que me genere la misma magnitud de esa pérdida local. Es decir, yo tengo una pérdida local de, a ver dónde está la de entrada, de 0.26. Entonces aquí sustituyo 0.26, eso debe ser igual a un tramo equivalente que ahora lo voy a transformar a una pérdida por fricción de ese tramo equivalente. Entonces de aquí voy a despejar la longitud equivalente, entonces va a ser la pérdida local por el diámetro dividido entre F por la carga velocidad del tramo equivalente. Entonces el tramo equivalente tiene un diámetro de 20 centímetros, entonces hacemos las operaciones aquí en esta longitud equivalente, aquí en esta celda, es decir, la pérdida local, ¿sí? Que está multiplicado, vamos a despejar, bueno, más bien ya aquí tenemos despejado, por el diámetro equivalente, voy a subir un poco, el diámetro equivalente, que es este, ¿sí? El diámetro dividido entre F del tramo equivalente, aquí está, por la carga velocidad del tramo equivalente. Y ya tengo aquí que yo requiero un tramo de 4.66 y un diámetro de 20 centímetros, ¿sí? Un tramo de 4.66 metros y un diámetro de 20 centímetros para que me genere una pérdida de 0.26. Hago el mismo procedimiento para calcular qué longitud requiero para generar una pérdida local de 0.16 y requiero de 2.88. Acá necesito generar una pérdida, bueno, tengo una pérdida local de 0.03, que longitud de tramo de tubo de diámetro de 20 centímetros requiero para generar esa pérdida, la magnitud de esa pérdida, y entonces requiero una longitud de 0.57. También acá tengo para la pérdida por salida y tengo una pérdida local de 0.02 metros, y entonces lo que buscamos qué longitud requiero de un tubo de 20 centímetros para generar la pérdida de 0.02 metros. Y entonces he transformado todas las pérdidas locales en longitudes equivalentes. Por lo tanto, la longitud total de este sistema equivalente, o sea, del sistema que tengo de 3 tubos en serie a un solo tubo de un solo diámetro, por supuesto, y pues que tengo que la longitud es la suma de todos estos, y finalmente obtengo que es de 369.13. Y entonces pues ahí tengo la longitud equivalente.
Entonces ya tengo la longitud equivalente, ahora pues nada más voy a aplicar la ecuación para calcular las pérdidas por fricción, ¿sí? Dado que ahora lo único que tengo aquí de pérdidas pues es la de fricción, entonces tengo que es la pérdida por fricción es igual a F, que en este caso pues es la del primer tramo, por la longitud, ahora esta longitud equivalente entre el diámetro, que estoy trabajando en este caso con un diámetro de 20 centímetros, ¿sí? Por la carga de velocidades, y esa carga de velocidades pues, está asociada a esos 20 centímetros. Entonces estamos observando que tenemos un resultado de pérdidas por fricción equivalente de 20.46, que es igual a H. Entonces H en este caso pues tenemos el mismo resultado. ¿Sí? Entonces esa es la manera de trabajar con longitudes equivalentes. Aquí lo que tendría que hacer es si no tuviera previo este cálculo, entonces la longitud de los otros dos tramos los obtendría con esta ecuación sin necesidad de hacer más que el cálculo de los valores de F tanto de uno como de uno y de los otros dos tramos. Y en el caso de las pérdidas locales, pues tendría que hacer un planteamiento con una ecuación que tenemos aquí, ¿no? Esta ecuación, en esta celda, la apliqué precisamente para obtener la longitud equivalente por entrada. Sí, aquí tengo, esta es precisamente la ecuación. 9.1 por K, en este caso K de entrada, ¿sí? Podemos observar acá, ahí está, K de entrada, ahí está, ¿sí? Por el diámetro elevado a la 1.25 dividido entre epsilon, ¿sí? En este caso epsilon, aquí está, más 34 por 10 a la menos 6 y todo esto elevado a la 25. Aquí hay que tener cuidado con esta ecuación. Esta ecuación se desarrolló para ciertas condiciones de flujos turbulentos. Entonces, de esa manera también se pueden obtener las longitudes equivalentes sin haber calculado previamente las pérdidas locales, las pérdidas por fricción. Bueno, pues hemos concluido este ejercicio. Hasta la próxima.